Ok, muy buenos días a todos, espero que estén súper bien. Hoy vamos a retomar el estudio del Evangelio según Lucas, entonces acompáñeme porfa al capítulo 8, porque hoy damos inicio a un capítulo nuevo, una enseñanza muy particular, muy bonita, cortita también, porque el texto que vamos a estudiar es cortito, pero creo que hay una enseñanza súper valiosa. Lucas capítulo 8. Y antes de dar inicio, para dar la enseñanza, le pido nada más que por favor me acompañe en una breve oración para poner todo en manos del Señor. Padre bendito, una vez más, mi Señor, en este culto queremos agradecer juntos, mi Señor, por tu bondad, por tu misericordia, mi Señor, y por tu fidelidad. Un domingo más tenemos tu palabra al frente nuestro, mi Señor, que va a instruir a tu iglesia, mi Señor, para agradarte más, para ser más como tú, para glorificar más el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque podemos abrirla libremente, la tenemos en nuestro idioma y tenemos la capacidad para estudiarla, Señor. Pido, mi Señor, personalmente que me des palabra para que yo pueda predicar con denuedo tu evangelio. Y oro también por mis hermanos, para que el mensaje llegue sin interrupción, mi Señor, que permitas interiorizar el mensaje y aplicarlo, mi Señor, que es lo más importante. Como estudiaremos hoy, no hay tal cosa como una conversión separada, mi Señor, del servicio. No hay tal cosa como una conversión separada de una vida entregada a Jesucristo. Así que pedimos que esa actitud, mi Señor, que ese principio bíblico en el que a todo aquel que deposita su fe en Jesucristo inmediatamente es siervo suyo y dedica su vida y la entrega a servicio a ti, mi Señor. Oramos, Padre, para que nos guíes para siempre ser mejores hijos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Bueno, chicos, entonces, como les comentaba, Lucas capítulo 8, vamos a estudiar versículos del 1 al 3, un relato muy interesante, pero bueno, antes de comenzar, voy a hacer una serie de contextos que creo que son bien importantes para poder entender el estudio de hoy y una serie de recapitulaciones, debería decir. Una recapitulación tal vez un poco más macro a nivel de la sección en la que estamos en el Evangelio de Lucas. Recuerden que cuando empecé el capítulo 7, les dije que íbamos a hacer una serie de enseñanzas en las que íbamos a ver encuentros de personas con Jesús, encuentros no solo personales con Jesús, sino también con la predicación del Evangelio, con la predicación del reino de los cielos y cómo las personas eran transformadas a través de esos encuentros. Entonces, el capítulo 8 sigue con esa temática de enseñanza y poder. Vamos a continuar viendo una serie de manifestaciones acerca de Jesucristo, de su enseñanza y el poder que tiene en sus encuentros con diversas personas. Esa es la temática general que vamos a continuar estudiando en el capítulo 8. Ahora, contexto más inmediato, recuerden que a finales del capítulo 7, lo último que estudiamos fue el encuentro de Jesús con una mujer pecadora en casa de Simón el fariseo. Entonces, recordemos, y esto es bien importante que lo tengamos presente, que esta enseñanza estudiamos a profundidad la actitud de agradecimiento y reverencia de la mujer pecadora que busca dar honor y honra a Jesús en un lugar en el que no estaba siendo honrado como merecía. Y a pesar de que esta mujer no era la anfitriona de Jesús en ese momento, sino que se reunían en casa de un fariseo, ella se humilla hasta lo sumo para darle honor y honra a Jesús. Y también vimos como Jesús entonces, a partir de la actitud del fariseo, la actitud de todos los que estaban ahí presentes y la actitud de la pecadora, puso las cosas en orden a través de una parábola, la parábola de los dos deudores, recordando en su momento entonces lo que es la actitud correcta de aquel que sigue a Dios, de aquel que busca agradar a Dios. Este, entonces, bueno, eso fue básicamente eh, el estudio anterior a nivel muy general.
Entonces nos corresponde ahorita leer la porción del estudio de hoy de Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Tiene como título, o por lo menos en mi versión de la Biblia, tiene como título Mujeres que sirven a Jesús. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Esa es la porción que nos corresponde estudiar hoy. Y como observaron, es un relato bastante corto, bastante pequeño, sin embargo, es sumamente interesante, porque es interesante en varios sentidos. El primero de los sentidos es porque es un relato que es exclusivo del Evangelio según Lucas. No está relatado en ningún otro sinóptico. Entonces, eso le da ya de manera inicial una particularidad diferente al pasaje. Lo segundo es que si usted se pone a pensar, no existen tantos pasajes como estos, o yo diría que ninguno, no existe ningún pasaje como este, en el que se mencione tan puntualmente el servicio de las mujeres a Jesús. Póngase a meditar, pero durante todo el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Jesús resalta las cualidades de mujeres, resalta sus actitudes de servicio, resalta su fe, resalta muchas cualidades, inclusive las utilizan parábolas. Sin embargo, es la única vez en que hay una porción del texto que es dedicada únicamente para resaltar el servicio de las mujeres a Jesús. Entonces me puse a meditar en la medida en que hacía el estudio y me adentraba, meditaba por qué el Espíritu Santo guiaría a Lucas a incluir esto en el pasaje. ¿Por qué era importante hacer esta mención acerca del servicio de las mujeres en este contexto, precisamente en este lugar, en el capítulo 8 de su Evangelio? Entonces, haciendo esas preguntas, inicié una serie de investigaciones que honestamente lo que hicieron fue llevar a una serie de decepciones. Empecé a hacer investigaciones para tratar de comprender por qué Lucas había decidido ponerlo acá. Y me encuentro con una serie de estupideces que es lamentable ver que inclusive ya están infectando la iglesia, porque encuentro eh, pastores o estudiosos que dicen que el motivo por el cual Jesús hace esta mención del servicio de las mujeres es porque está acabando ya con el machismo de la época, como si la Biblia estuviera interesada en un concepto tan absurdo como el del machismo. No es un concepto en que la Biblia esté interesada, ni siquiera es parte de los temas que toca. El tema central de la Biblia es Jesucristo. De tapa a tapa, ese es el único tema que interesa en la Biblia. Las actitudes que pudiéramos observar en la época son solo particularidades culturales que están envueltas en este contexto. Pero no es cierto entonces que este pasaje esté aquí para que Jesús viene ya a derribar el machismo en tiempos de la Biblia. No tiene nada que ver con eso. Tampoco tiene que ver con el hecho de que Jesús quería derribar otras ideologías también, como impulsar otras ideologías como la ideología del feminismo. Entonces van a ver que si tratan de adentrarse en este pasaje, van a ver como lamentablemente muchos pastores o estudiosos tal vez un poco más actuales han intentado torcer el pasaje para decir un mensaje tal vez más actual, para dar un mensaje más actual que podría ser más atractivo para generaciones más nuevas, para gente con, entre comillas, una mente abierta, etcétera, etcétera. Pero les repito, lo cierto es que la Biblia no está interesado en ninguno de esos conceptos que son meramente de nosotros. Son conceptos meramente humanos. Entonces, para poder entender correctamente este pasaje,
tenemos que hacer una serie de cosas que siempre les he dicho y que de hecho lo he mencionado cuando les he dado el curso de estudio bíblico inductivo. Hay que tener un concepto completo sobre la actitud o sobre la perspectiva de la Biblia, sobre el servicio de la mujer, y hablo de la perspectiva global, de tapa a tapa. Hay que tener también un contexto muy inmediato acerca de dónde está relatando Lucas esto, y por eso les dije que era importante el pasaje de la mujer en casa del fariseo, la mujer pecadora en casa del fariseo, y también los contextos más inmediatos de los que vamos a seguir estudiando, como por ejemplo la parábola del sembrador. Hay que tomar ambos en cuenta para poder interpretar este pasaje de forma correcta. Entonces, vamos a adentrarnos para tratar de entender y responder, bueno, cuál es el mensaje que tiene el Espíritu Santo para nosotros a través de este pasaje. Lucas capítulo 8, versículo 1, entonces, dice que aconteció después, o sea, después de haber tenido este encuentro con Simón el fariseo en su casa, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 estaban con él. Entonces, después de haber estado en casa del fariseo, Jesús continúa su ministerio, continúa todo este relato que hemos estado estudiando de encuentros con diversas personas en las que está predicando y expandiendo cada vez más el evangelio. Lo que sí observamos a partir de ahora, que no sé si lo ha observado, es que en cada encuentro que ha tenido Jesús con algún fariseo o con alguien, con algún escriba, cada vez lo que vemos es que hay menos encuentros de Jesús con personas en alguna sinagoga, por ejemplo. Vamos a ver que cada vez estos encuentros ocurren más en lugares abiertos donde las personas siguen a Jesús, y es posible que esto se esté debiendo que ya se está elevando la tensión entre Jesús y los grupos religiosos de la época. De manera que entonces Jesús anda por ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Este mensaje de la predicación del reino, que eran las buenas nuevas, que ya había llegado el tiempo, que Dios se había acercado, Jesús se había manifestado, se había encarnado, perdón, el Hijo del Hombre había nacido ya, y entonces el reino de Dios se había acercado a la humanidad. Y hemos visto que en cada encuentro que Jesús ha tenido, en el que ha expandido o ha manifestado o expresado el mensaje del reino de los cielos, siempre ha habido un impacto de por medio. Ya sea que hayan personas que se hayan sentido ofendidas y hayan pensado que Jesús haya dicho alguna herejía, o personas que han entregado y rendido su vida completa a Jesús, producto del mensaje del reino de los cielos. Lo cierto entonces es que producto de toda esta actividad de esparcir el mensaje del evangelio del reino de Dios, dice que el versículo 2, que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades también le seguían. O sea, que Jesús tuvo un encuentro con estas mujeres en el que no solo tuvo un impacto en el mundo físico o espiritual directamente con ellas, no fue que solo hubo una sanidad en sus vidas, o no solo fue que fueron liberadas de espíritus inmundos, sino que también estas mujeres, a partir de ese momento, le seguían. Esas mujeres, nos dice el texto, es María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras que le servían de sus bienes. Entonces, si la misión de Jesús correspondía al alcance de las personas con el mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos, predicando el evangelio, juntamente con ese mensaje siempre venía una manifestación de gracia, de sanidad de muchos enfermos o la liberación de personas poseídas por demonios. Pero entonces, estudiemos rápidamente, porque lo cierto es que no tenemos demasiado detalle, pero estudiemos rápidamente quiénes eran estas mujeres aquí que se nos menciona que acompañaban al maestro y acompañaban a los 12 también. La primera es María Magdalena. No sabemos muchísimo acerca de ella. Nos vamos a limitar a hacer los comentarios meramente bíblicos en las que ella se menciona puntualmente
y luego agrego algo que se cree, pero no lo podemos decir por certeza. Lo primero que sabemos acerca de María es que se le llamaba Magdalena porque procede de una región que se llamaba Magdala, o sea, María Magdalena era María la que venía de Magdala, básicamente eso es lo que significa ese calificativo. De ella sabemos lo que nos dice inmediatamente este texto, que experimentó una liberación dramática de 7 demonios. No solo eso, sino que también en otros pasajes más adelante vamos a ver que ella fue una testigo clave de la muerte de Jesús, fue testigo también de su sepultura, fue testigo de la tumba vacía y también María Magdalena fue la primera que se encontró con Jesús resucitado. Lo que esto nos da a entender es que María siguió a Jesús sin importar las circunstancias o los momentos. María siempre procuró estar al servicio de Jesús. Estuvo en su muerte, su sepultura, estuvo cuando la tumba fue encontrada vacía y fue la primera que tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Le siguió incondicionalmente a través de todas las etapas del ministerio de Jesús a partir de ese encuentro inicial que tuvo con él en el cual fue liberada de 7 demonios. Ahora, unos cuantos comentarios extra bíblicos, y recuerde, extra bíblicos me refiero a que es algo que se cree, pero no necesariamente es algo antibíblico. Pero bueno, algunos dicen que María Magdalena tenía un rol de liderazgo con las mujeres de la época, de manera que es por eso que Jesús se aparece a ella primeramente, para que ella pudiera dar el mensaje, un mensaje de autoridad a los demás, de que ella había presenciado al Jesús resucitado. Ahora, hay otros que también dicen que el pasaje que acabamos de estudiar, la mujer pecadora con la que Jesús tiene un encuentro, es María Magdalena también. Esto no lo podemos asegurar con certeza y si quisiéramos decirlo, generaría una serie de conflictos ahí como con otras Marías que vamos a estudiar más adelante. Pero algunos dicen que esta María fue la que tuvo un encuentro con Jesús en la casa de Simón el fariseo. Repito, esto no lo sabemos con certeza, pero creo que es un comentario interesante para la exégesis que vamos a hacer un poco más adelante. Luego, la segunda mujer que se nos menciona, sabemos todavía menos acerca de ella, que es Juana, mujer de Chuza. Bueno, sabemos claramente que es la mujer de Chuza, pero su esposo entonces nos dice que era el intendente de Herodes. O sea, él era quien administraba todas las finanzas de Herodes. Esto también nos revela que el mensaje del reino de Dios, del reino de los cielos, el evangelio, había llegado ya hasta el palacio. Ahí había llegado el mensaje de Jesucristo. Y no solo eso, sino que entonces tuvo un impacto con personas que estaban ahí en el palacio. Y en apariencia lo que nos hace ver el texto es que inclusive decidieron dejar esta posición elevada como el intendente de Herodes y como la esposa del intendente de Herodes, personas de un estatus social sumamente alto, y parece que decidieron dejarlo todo de lado para ahora caminar con Jesús. Otra cosa que sabemos acerca de Juana es que fue una de las mujeres que acudió a la tumba el domingo de resurrección e informó a los 12 que Jesús había resucitado. Lo que nos revela este detalle también es que Juana dejó todo lo que tenía, dejó la posición y el estatus social que tenía para servir a Jesús, y parece que lo hizo hasta el final. De nuevo, indiferentemente de las circunstancias en las que se encontrara el maestro, ella fue una de las que fue el domingo de resurrección a la tumba y se encontró la tumba vacía. Siguió a Jesús incondicionalmente. Y luego el texto nos dice que Susana también es una de las que sigue a Jesús. De Susana sí no sabemos absolutamente nada. Susana, lo que sabemos es que seguía a Jesús, que le apoyaba económicamente con sus bienes, pero nada más. No hay ninguna otra mención bíblica acerca de ella. Pero su servicio parece haber sido lo suficientemente importante como para que fuera mencionada por nombre. Pero no fueron las únicas.
nos dice el texto que muchas otras mujeres que no fueron nombradas, muchas, escuche eso, eran muchas mujeres las que servían a Jesús de sus bienes. Todas ellas seguían y servían a Jesús de sus propios bienes, en un servicio de asistencia con ofrendas y para cubrir los gastos del grupo, pero siempre estaban dispuestas a servir a Jesús. Y es sorprendente pensar en el grupo de personas del que estamos hablando. Es muy similar cuando hicimos el estudio del grupo de personas que componían los 12. Pero póngase a pensar una persona como María Magdalena, con su pasado un poco tenebroso, en el que tenía hasta 7 demonios dentro de sí, en la misma compañía de una persona como Juana, una dama de la corte, una dama sumamente adinerada. Es sencillamente maravilloso pensar que Jesús pueda conseguir que vivan en armonía personas de contextos tan distintos, pero que ninguna de ellas se vea distraída por sus pasados, sino que todas estuvieran enfocadas en una misma cosa. Todas estaban enfocadas en servir a Jesús con lo que tenían. Ahora, en el contexto inmediato, es importante que analicemos la condición de la mujer en este contexto aquí inmediato. Porque recuerden que en la última enseñanza acabamos de ver a esta mujer pecadora que, como les decía en su momento, fue sumamente juzgada por todos los que estaban presentes en casa de Simón. Primero era conocida por ser pecadora, luego se quitó el velo, lo cual era social visto o iba en contra de las normas sociales de la época. Se quita el velo para descubrir su cabello y así lavar los pies de Jesús. Lo hace, no solo se lo quita, sino que se lo quita en frente de una serie de desconocidos para poder hacerlo. Entonces rompió toda una serie de normas sociales que en la época hizo que ella fuera juzgada por todos. Pero lo que vimos en su momento en el estudio del evangelio, de este pasaje, es que a ella no le importó ser juzgada o romper las normas sociales de la época con tal de rendir, el servicio y la reverencia, el honor que Jesús merecía. No le importó ser socialmente juzgada de una forma equivocada con tal de darle honor a Jesús como él lo merecía. Y entonces es importante también reflexionar en el pensamiento rabínico de la época con respecto a la mujer. Y hablo del pensamiento rabínico de la época porque es exclusivo de este momento en el tiempo. Cuando leemos escrituras fuera del canon, muchas veces, vamos a encontrar que los rabinos tenían una actitud discriminatoria y degradante con respecto a las mujeres. Inclusive muchos rabinos ni siquiera se dedicaban a hablarle a las mujeres, no las volvían ni a ver. Todo esto, de nuevo, es producto del legalismo de la época. No tiene nada que ver con una ley que Dios haya establecido en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con eso. Es simple y sencillamente el legalismo de la época, que se habían inventado una serie de normas y de reglas en el cual las mujeres se veían afectadas, y de todo tipo, no solo las mujeres, sino que también vemos que las viudas fueron desatendidas, vemos que los pobres fueron desatendidos, vemos a los publicanos separados, vemos a vemos a todos aquellos que estaban lejos del judaísmo, completamente apartados y rechazados por reglas legalistas que fueron inventadas por ellos. Nada tenía que ver con el pensamiento y la forma de actuar del Antiguo Testamento, donde inclusive vemos pasajes hermosísimos en Proverbios donde resaltan la actitud de la mujer. Pero lo que este pasaje sí nos revela acerca de la actitud de la mujer es que va acorde a lo que Dios había establecido inclusive desde Génesis. La palabra que utiliza aquí Lucas en griego, cuando dice que muchas mujeres le servían de sus bienes, hace referencia o podría ser la misma traducción para la palabra en hebreo que se llama, o se dice eser. Eser en hebreo básicamente quiere decir ayudante.
es la misma palabra que en Génesis 2:18 Dios utiliza cuando dice que hará una ayuda idónea para el hombre. Ese es el calificativo que desde Génesis 2 se utiliza. Ahora, si usted está pensando, o si quiere, tiene así como un destello de decir, Dios mío, pero ¿qué es esto? La Biblia es súper machista, no puede ser que esté hablando del servicio de la mujer y que desde el inicio la mujer haya sido establecida solo para ser ayuda idónea, o sea, servicio idóneo para el hombre. Pare un momento y deje de pensar en tonterías y escuche lo que le voy a decir. Aunque el uso contemporáneo de la palabra ayudante generalmente se entiende como alguien que ocupa una posición de segunda. Aunque el uso de ayudante se entienda como alguien que ocupa una posición de servicio, una posición más rebajada, este término en el Antiguo Testamento simplemente describe una asistencia ética, espiritual y física a una persona que padece de necesidad. Cualquier persona que ayuda, que proporciona respaldo, compañía, ofrece consejo y actúa en respuesta a una necesidad, es una persona que recibe el calificativo de ser de ayudante, de servicio. Ayudante es quien provee lo que falta a otro, a aquel que puede hacer lo que otro no puede realizar solo. No tiene nada que ver con una condición moral. De hecho, se lo pongo así. Este mismo término, cuando Jesús dice que Él viene a servir a los demás, es la misma palabra en griego. Es el mismo término, la misma traducción de la palabra eser. El Señor se acerca como ayudador para asistir al necesitado. No porque el Señor sea inferior o porque tenga una condición moral inferior o porque sea relegado a tareas de servicio. Si yo le pongo esa palabra en el contexto de Jesucristo, usted pensaría que es absolutamente absurdo pensar que esa palabra entonces pueda ser utilizada de forma peyorativa o para calificar a alguien inferior. Lo cierto es que Jesús usa ese mismo calificativo para sí mismo. Jesús lo utiliza no porque sea inferior o, repito, relegado a tareas de servicio, sino porque Él es quien posee lo necesario para suplir las necesidades. Él es quien tiene y quien puede proveer lo que le hace falta a otro. Él es quien sana al siervo del centurión. Él es quien resucita al hijo de la viuda de Naín. Él fue el quien sanó al hombre de la mano seca. Pronto veremos cómo sanará a una mujer que padecía de un flujo de sangre desde los 12 años, desde hacía 12 años. Él fue quien lavó los pies de los discípulos. Él fue quien vino como ayudante de la humanidad para pagar un precio que ninguno más podía pagar. Entonces el matiz del significado de ayudante no está relacionado con la dignidad o la condición moral de la persona, sino que alude principalmente a un papel o a una función. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando dice el texto que las mujeres servían de sus bienes a Jesús, lo que está diciendo básicamente es que lo que ellos hacían es imitar la actitud de su Señor. Estaban imitando la actitud de aquel que les sanó, aquel que les liberó de demonios, aquel que les liberó de su pecado. Estaban imitando exactamente la misma actitud. El servicio que ellas ejercían era de asistencia pecuniario, que lo que quiere decir es básicamente se encargaban de suplir todos los gastos del grupo, de suplir todas las necesidades alimenticias del grupo, de hospedaje del grupo también. Vemos como Juana renuncia a su estilo de vida adinerada para dedicar lo que tenía al servicio de Jesús, siendo ayudantes de todo lo que tuvieran necesidad. Primeramente, mostrando gratitud por el favor recibido, igual que en la parábola que acabamos de estudiar. Recuerdan, al que mucho se le perdonó, amará más, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
al haber recibido un don tan grande de parte de Jesús como el perdón de sus pecados, como la sanidad de sus enfermedades, como ser liberadas de demonios, entonces ahora dedican su vida en servicio a Jesús, imitando a su Maestro, imitando a su Salvador. No solo lo hacen para rendir honor y gloria a Jesús, sino más también porque así facilitarían también la expansión del mensaje del reino de los cielos. Querían que más personas pudieran experimentar y escuchar el mensaje. Ahora hay una serie de conclusiones que podemos sacar acerca de este pasaje tan corto. Lo primero es que no existe tal cosa como el convertirse y el ser sanado, el ser liberado de demonios y ya. Podemos pasar muy por alto, pero en el momento en que Jesús anuncia el evangelio del reino de Dios y ellas son sanadas de espíritus malos y de enfermedades, lo que hacen con su vida no es seguir con ella, no es seguir en el palacio, no es seguir en la forma de vida que tenían antes, sino que lo que hacen es ahora dedicar su vida en completo servicio a Jesús. No se puede separar una cosa de la otra. No es posible recibir de Jesús la salvación y luego hacerse de la vista gorda y no servirle más. Cualquiera que haya sido genuinamente salvado, amará más. Recuerden, a aquel que se le perdonó mucho, amará más, mas aquel a que se le perdona poco, poco ama. Entonces es lo primero que podemos resaltar acerca de este pasaje. La actitud que siempre sigue a la salvación, la actitud que siempre sigue un encuentro genuino al haber escuchado el mensaje del reino de Dios. Ellas comienzan a dedicar toda su vida al servicio del Señor. Ahora, el tipo de servicio que ellas ejercen también nos revela algo muy importante. De nuevo, ellas están imitando al Señor. Pero cuando se trata del ministerio y de los recursos materiales que podemos dar para que el ministerio siga avanzando, que la iglesia siga creciendo, o que en este caso el mensaje del reino de Dios siga siendo predicado, podemos ver cómo se pueden, o en la iglesia actualmente hay dos vertientes, se divide en dos, por lo general, la actitud que vemos con respecto a esto, con apoyar el servicio con recursos materiales. Podemos ver a aquellos que ven el dar y aportar dinero para una necesidad específica simplemente como una transacción más. Aquellos que lo ven nada más como un depósito más que tienen que hacer el mes, cuando tienen que pagar todos los servicios del agua, la luz, el teléfono, también ahí va un poquitillo de ofrenda y ya. Lo cierto es que esta vertiente se ha separado completamente de lo que vemos en la actitud de estas mujeres, que es que estaban siempre presentes en todo momento en el ministerio de Jesús. Estuvieron en su muerte, estuvieron cuando fue sepultado, estuvieron cuando la tumba estaba vacía y estuvieron cuando Jesús había resucitado. Estuvieron presentes en cada momento del ministerio. Entonces vemos como equivocadamente algunos cristianos hoy en día piensan que con haber aportado un poquito ya están, ya, listo, puedo seguir con el resto de mi vida. No existe tal cosa. Eso no es la actitud de servicio que refleja el servicio que Jesús dio por nosotros. No refleja en absoluto la actitud de nuestro Señor. No importa tener los mejores bienes o el mejor equipamiento, las mejores instalaciones en una iglesia, si no hay un involucramiento de corazón en servicio, no para la iglesia o no para el grupo, sino para el Señor. Es necesario que le sigamos en cada paso del ministerio, en cada paso del crecimiento. Y es importante que usted reflexione si esta es la forma en que usted ha estado involucrado. Si usted simplemente lo que ha hecho es una transacción más de las muchas que hace al mes,
y después se desentiende completamente. Pero también existe el error contrario. Existe el error de que no es importante o que los recursos carecen de importancia y por tanto no hablar del tema. El mismo Pablo predicó al respecto de la importancia de ser apoyados para el ministerio económicamente. El ministerio que estas mujeres están ejerciendo es fundamental para el desarrollo y el crecimiento, para la expansión del evangelio. Entonces, el caso contrario de argumentar en contra de que los recursos no son importantes es completamente antibíblico. Lo necesitamos. Jesús lo necesitó para seguir con su ministerio. Nos parece increíble pensar que el Hijo del Hombre, que Dios encarnado, pudiera depender de los recursos de alguien más. Pero así fue para enseñar y para dar un mensaje a su iglesia de que es importante la ayuda económica a partir de los bienes que tenemos para la expansión del evangelio. Estas mujeres son un ejemplo de la actitud y el balance correcto. Dejar todo de lado, usar todo lo que tienen para servir al Señor, pero acompañarle en cada momento de su ministerio. Estar presente en cada paso que el Señor daba. Por último, ya para concluir esta enseñanza, si ustedes observaron, el mensaje de esta pequeña porción no tiene nada que ver con lo que muchos podrían pensar. No tiene nada que ver con el machismo, no tiene nada que ver con el feminismo, no tiene nada que ver con posiciones morales más altas que otras, no tiene nada que ver si el servicio es algo detrimente o algo, perdón, algo peyorativo o no, o el calificativo de ayudante o no es algo peyorativo o no. Lo que tiene que ver el pasaje es con personas que en el momento en que tuvieron un encuentro con Jesús, dedicaron sus vidas a imitarle. Dedicaron sus vidas a rendirlas en servicio al Señor, en servicio de adoración, dedicando todo lo que tenían en servicio al Señor, dejando todo de lado y caminando con Él en cada paso. No tiene nada que ver con las estupideces en las que lamentablemente hoy muchas iglesias están pensando. No tiene nada que ver con un pasaje en el que lamentablemente muchas iglesias lo utilizan para predicar acerca de el feminismo o el machismo en la iglesia. Toda la Biblia de tapa a tapa se trata de nuestro Señor y de imitar su actitud. Acompáñeme ahora a orar para darle gracias al Señor por esta cortita enseñanza, pero que nos revela mucho acerca de lo que el Señor quiere para nosotros. Acompáñeme a orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por este mensaje tan pequeño, mi Señor, pero hay tanto, mi Señor, que podemos buscar imitar y entender, Padre, acerca de él, acerca de lo que tú has establecido, mi Señor, para nosotros, lo que tú esperas, la actitud de servicio, mi Señor, pero un servicio involucrado, Padre. No es tal como ir y dar el dinero y ya luego lavarme las manos y desentenderme para no saber ya nada más, sino que es importante, mi Señor, con nuestros recursos, con lo que tenemos. No importa si es mucho o poco, no importa si es dinero o tiempo, si es conocimientos, mi Señor, pero es como estas mujeres, rendir todo lo que tenemos, mi Señor, todo lo que tenemos en servicio a ti, para poder expandir, mi Señor, el mensaje del reino de Dios, el evangelio que muchos necesitan escuchar. Que podamos imitar, mi Señor, esta actitud, esa palabra, mi Señor, en hebreo, ese verbo, eser, que tú mismo, mi Señor, inclusive lo utilizas para describir tu actitud de servicio, mi Señor.
que todos podamos utilizarlo, mi Señor, y reflejar más tu carácter, imitarte más a ti, mi Señor, honrarte más con nuestra actitud, honrar más tu nombre, mi Señor. Te pedimos que nos recuerdes también, Padre, la importancia de los recursos para la iglesia, mi Señor. Son necesarios para expandir el Evangelio, mi Señor. Que también nos recuerdes la forma correcta de utilizar esos recursos también. Que tú guíes a esta congregación para usarlos de forma correcta, en aquello que te honra, mi Señor, y que procura siempre la expansión del Evangelio, del reino de los cielos, mi Señor. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, yo ahora quisiera despedirlos con la bendición sacerdotal que dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.